Para la historia. Vamos a seguir analizando las principales noticias del día. Se unen a la conversación los analistas políticos Jonathan Soto y Marco Frieri. A los dos, muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias, Luis Carlos. Marco, me encanta verte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, lo primero que quiero preguntarles es, no se conoce, Jonathan, los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero algunas voces republicanas ya han mostrado su desconfianza. Quiero mostrarles a los dos algo que aparecía en redes en las últimas horas, que escribió el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham. Ponía lo siguiente, decía, me preocupa un poco que la visión que tiene Irán del acuerdo parezca diferir de lo que afirma el equipo negociador estadounidense. Según nuestra legislación, cualquier acuerdo nuclear con Irán se remitiría al Congreso para su revisión y su votación. El vicepresidente J.D. Vance no se quedó callado, respondió y lo hizo de la siguiente manera. Escuchamos. And I'd caution Lindsey Graham and anybody else not to believe the hardliner propaganda in Iran, but to believe what's actually in the agreement. But we'll be releasing the text this week, and what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. Marco, primero quiero empezar contigo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el acuerdo? Lo que conocemos, lo que no conocemos. ¿Cómo lees esto? Antes de saber los detalles, esta es la mayor capitulación de Estados Unidos en mucho tiempo. ¿Por qué? El objetivo de acabar con el régimen no se logró. El objetivo de acabar con la capacidad nuclear de Irán se postergó en el mejor de los casos, pues no se llegó a un acuerdo en que no la van a tener. El estrecho de Hormuz se va a volver a abrir, pero eso ya estaba abierto antes de la guerra, así que aproximadamente 40.000 millones de dólares nos costó esta guerra, 13 vidas. ¿Para qué? Para abrir otra vez el estrecho que estaba abierto y ahora parece que Irán va a tener el control. Si le agregamos a eso ahora de que parece que le vamos a dar recursos a Irán para que termine la guerra, 300 billones de dólares para infraestructura, descongelarle recursos, esto es una derrota tremenda. ¿Tú crees entonces que no se logró absolutamente nada? Que volvimos al punto inicial. Estamos peor ahora, porque ahora parece que Irán va a tener derecho a cerrar el estrecho cuando quiera. Jonathan, ¿cómo ves? ¿Logramos algo? ¿Qué te parece este acuerdo de lo que conocemos? ¿Qué te parece? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con varios de esos puntos, pero yo creo que sí es importante reconocer que una gran diferencia es de que desde el inicio de este conflicto hubo un comportamiento y acciones de nuestra militar sobre el país y en esa región que han cambiado un poco el tono realísticamente de lo que es nuestra política del exterior, pero sí hay una cuestión aquí, si el resultado de esto nos ha posicionado mejor en nuestra seguridad nacional. Y yo creo que vamos a tener que darnos tiempo para tener un resultado. Pero yo creo que el punto final es este acuerdo. ¿Qué van a ser los detalles finales? Yo creo que ahí tuviéramos que dar un seguimiento a esa conversación ya que tengamos esos detalles. Una historia que dicen va a estar en continuará. El presidente llega al G7, termina de firmar esto realmente en una demostración de estamina bastante fuerte, ¿no? Cumpleaños, fiesta, se va, firma, coge el avión, llega al G7. ¿En qué condiciones llega al G7 y cómo ven lo que pueda o no hacer el presidente en el G7, Marco? Yo, por un lado, creo que los líderes del G7 ven de buena manera que al parecer el conflicto ha acabado, pero la realidad es que Trump llega a una situación de debilidad en este grupo. ¿Por qué? Ya las dos relaciones que eran estrechas en ese grupo que le quedaban, que era Meloni de Italia, el primer ministro del Reino Unido, ya no son tan cercanos a él porque están en desacuerdo con el inicio de esta guerra. Y van a decir lo mismo que la opinión pública va a decir es, comenzaste esta guerra con un objetivo y el objetivo no se ha logrado. Y nos ha costado un costo enorme económicamente. En Italia la gasolina estaba disparada, el Reino Unido tiene problemas enormes también económicos por causa de esta guerra que vuelvo y digo, en el mejor de los casos quedó todo igual, pero si Irán recibe estos recursos, ¿qué va a hacer con esos recursos? ¿Financiar más grupos terroristas? Sí. Jonathan, ¿cómo llega el presidente del G7? ¿Llega con agenda, llega con buenas relaciones o llega en un momento bastante destruidas sus relaciones? Sí, yo creo que independiente que es nuestras opiniones sobre este acuerdo, la realidad es de que ya se llegó a un acuerdo y ambos países están de acuerdo que eso existe. Entonces, yo creo que aquí el presidente sí entra más en un lado con fortaleza, donde él tiene esa capital política de decir, mira, llegué a un acuerdo y cuando pedí ayuda de ambos de ustedes, nunca llegó. Entonces, va a llegar con un tono que a lo mejor lo que él va a pedir se le va a tener que dar. Entonces va a estar interesante y también lo que vemos el desafío de Rusia y Ucrania, yo creo que ahí también va a tener un poco más de esa capital, de capital política. Entonces
yo creo que sí entra de un lado con más fuerza. También el tema del fin de semana es el presidente en esta lucha del UFC, en la lucha libre en el jardín de la Casa Blanca. ¿Cómo lo lees? ¿Qué te parece el evento? Porque la verdad es que el país está dividido. Los seguidores del presidente Donald Trump lo ven con alegría, lo ven como una demostración nacional, sale el águila, todo el mundo aplaude, pero la otra mitad del país dice, esto es el circo romano. Estamos en el circo romano. ¿Tú cómo lo ves, Marco? Primero, es una demostración más de la desconexión de esta administración con la realidad económica y política del país. Mientras mitad del país está sufriendo porque no puede pagar gasolina, el precio de la comida está altísimo, sí, vemos al presidente ceder la Casa Blanca un evento para su cumpleaños, para sus amigos, para beneficiar a una compañía del cual él tiene acciones, porque la compañía dueña del UFC, él tiene acciones ahí. Es más de ese entramado de corrupción que él ha generado, donde su familia se beneficia, sus amigos se benefician, y el resto del país mira claro, con ojos de ¿y nosotros qué pasa? Sí. ¿Cómo lo ves, Jonathan? ¿Cómo ves este evento de UFC ahí en la Casa Blanca? Sí, definitivamente muy interesante. Históricamente, la Casa Blanca, desde Andrew Jackson hasta hoy, siempre se ha utilizado como un espacio de eventos, siempre. Y siempre tienen una forma de controversia, si no es política o social. Yo creo que aquí no es diferente. Yo creo que la reacción siempre viene en parte de la oposición. Pero sí, yo creo que ahorita cuando hablamos con votantes, hay ese desafío, que hay otras preocupaciones y prioridades. Pero yo creo que, en fin, esto apela a su base, a gente que ya está votando y a favor de él. Entonces, yo creo que en su totalidad, a lo mejor no le ayuda a los republicanos en las elecciones que vienen, Sí. pero lo que es su base y su imagen, yo creo que ahí incrementa ese favoritismo. Pues Jonathan, Marco, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el programa. Gracias, Luis Carlos. Gracias por venir. Gracias. Esto es Línea de Fuego, el mejor resumen político, las noticias que no te puedes perder, acá en N+, Univisión 24/7. Ya venimos.